Bueno, aquí estamos de nuevo. Este es el tercer y último video para concluir estas clases de repaso y vamos a empezar con Sócrates. ¿Sí? Bien. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿En qué momento están los mitos? ¿En qué momento la tragedia? Entonces, si hablamos de mitos, hablamos del siglo VII antes de Cristo. En ese momento, todo lo que es el territorio de Grecia está bajo este poder de las divinidades y gobernados por reyes o tiranos. En el siglo IV aparecen los filósofos presocráticos, ahora voy a ellos, y en el siglo V tanto la tragedia como Sócrates. Por eso el corte lo damos en el siglo V, tema del trabajo práctico. Bien, retomamos entonces y reitero esto del siglo VII, las características de la religión porque son de suma importancia. Esta religión que no posee verdades absolutas, que no tiene un Dios creador, sino que los comienzos son narrados como un caos y que todo va a conducir a un ordenamiento, va a dar lugar a las preguntas que serán la base de la filosofía como hoy la conocemos. Bien, la tragedia, ya lo vimos, va a ser este nexo entre logos y logos y vamos a desarrollar un poquito presocráticos. Igualmente presocráticos lo vieron a partir de los videos de Darío Stanriver, creo que seguramente lo explica mejor que yo, pero voy a hacer un breve resumen con permiso de Darío. ¿Por qué los llamamos filósofos de la physis? Physis en griego significa naturaleza, y es en la naturaleza donde van a ir a preguntar y a buscar respuestas. ¿Sobre qué pregunta? La pregunta fundamental va a ser el origen del todo. Algunos, como los pitagóricos, darán respuestas de que es el orden armónico de los números lo que dará origen, este orden matemático. Otros será el agua, otros el fuego, otros los 4 elementos juntos, el agua, el fuego, el aire, la tierra. Heráclito será el que presente el dinamismo. Vamos a volver a Heráclito con Platón. Y Parménides va a ser el gran pensador del ser. También volveremos al ser tanto en Platón como, por supuesto, en Aristóteles. Aclarado esto, ¿quiénes eran los presocráticos? ¿Por qué presocráticos? Y bueno, porque Sócrates va a ser el que provoque el gran giro filosófico, político y ético de una filosofía que se centra en el hombre y deja a la naturaleza de lado. Bien, vamos a los sofistas. ¿Quiénes fueron los sofistas? Pregunta del trabajo. Los sofistas eran pedagogos. ¿Qué digo pedagogos? Es que son maestros y se llamaba así, de allí viene la palabra pedagogía, porque iban de a pie, de casa en casa de los hijos de los poderosos de Atenas, a los cuales eran contratados y pagados. ¿Para qué? Para que entrenen a sus hijos en el arte de la retórica, en el arte de la oratoria. ¿Cuál es el fin? Que puedan debatir en la asamblea que se producía en el ágora. ¿Por qué era importante? Y porque los argumentos que se dirimían allí podrían estar girando alrededor del comercio, las cuestiones económicas, el comercio de esclavos, las decisiones políticas, si se apoyaba una guerra, como fue la guerra con Esparta, junto a Esparta contra los persas, si no se apoyaba esa guerra, eran decisiones de mucha importancia.
Y entonces los sofistas que educaban a los hijos de los poderosos tenían cierta ventaja al momento del debate. La contracara de los sofistas va a ser Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates se va a sentar primero por fuera del ágora y va a convocar a los jóvenes atenienses, a cualquiera sea, sin cobrarles un solo peso, a que debatan con él. Era como un desafío, un juego. Bueno, vamos a debatir con Sócrates. ¿Cuál era su pedagogía, su forma de enseñar? Una estrategia a la que llamamos mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es que frente a la pregunta del estudiante, el maestro repregunta, pero repregunta con una inteligencia y con una direccionalidad de esa repregunta para que sea el estudiante quien encuentre la respuesta y no el maestro quien se la imponga. Por eso, vinculamos a Sócrates con la educación popular, porque es una educación dialogada. Miren la palabra, diálogo. Logos dijimos que era pensamiento. Diálogo quiere decir pensamiento de a dos. ¿Sí? Dialogando, entonces el estudiante va construyendo su propio conocimiento. Ojo, ojo con no confundir esto. Muchas veces, digo por años anteriores, hablan de los sofistas como educación privada y hablan de Sócrates como educación gratuita. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la didáctica. Tiene que ver con el modo de enseñanza. Un modo que es simplemente repetir lo que el maestro dice y cómo lo dice, y otro es la de construcción del pensamiento crítico. Por eso Sócrates va a acercarse a lo que verán en otros espacios a Paulo Freire, que es la educación dialogada y constructivista. Bien. ¿Qué vimos después de Sócrates? Vimos el Critón, gran obra, gran obra. Esto lo escribe Platón. Miren, les voy a mostrar el libro de Platón. Este libro es el primero que se llama Diálogos, tiene varios de ellos, y lo que hace Platón aquí es, como discípulo de Sócrates, ya que él no había escrito absolutamente nada, es recopilar todos los diálogos que había tenido con su maestro. Uno de esos diálogos se llama Apología de Sócrates. Nosotros no lo vimos porque estamos en una cursada un poquito más acotada, pero se los cuento brevemente. Los sofistas lo denuncian a Sócrates y le imponen como dos castigos, me equivoqué, dos hechos por los cuales debe ser juzgado. ¿Sí? El primero dice que Sócrates ha corrompido a los jóvenes. Es un hecho importante, pero el peor es que Sócrates ha negado a los dioses. Se produce un juicio público, ya no una Atenas democrática, con división de poderes, con un juzgado. Y eso es por lo que Sócrates había luchado, por esa Atenas había luchado. Entonces él asume, porque él no va a negar por lo que luchó, asume enfrentarse a ese juicio sin ningún tipo de defensa, solo su propia palabra. Imagínense el momento, ¿no? En esa plaza, todo el pueblo, todos los ciudadanos escuchando al gran maestro que está siendo juzgado y tiene por defensa sus únicos argumentos. Bueno, dice que él no corrompió a los jóvenes porque solamente los indujo a pensar y que nunca negó a los dioses, y esto es importante, porque él consultó al oráculo de Apolo y Apolo le había dado por designio
que él sería un hombre sabio, el más sabio de los sabios. Y ahí relata Sócrates que él fue a visitar a cada uno de los que se llamaban sabios, sofos en griego, y dio cuenta de que ninguno podía darle las respuestas que él esperaba. Pues entonces dedicó su búsqueda, su vida a la búsqueda del saber. Por eso surge la palabra en uno de los diálogos que se llama el banquete, es hermoso, la primera vez que nombran la palabra filosofía. Del griego viene de la filía, que es lazo libidinal, lazo amoroso, con la sofía, con el saber, el amor por la sabiduría. Como él está en permanente búsqueda, de allí surge una frase que no la dice tan así, pero que sí pasó a la historia: yo solo sé que no sé nada. No es porque él no sabe, sino porque él está en permanente búsqueda del saber. Tiene ese amor por la sabiduría. Bien, a pesar de que los pedagogos lo habían acusado y a pesar de su defensa, lo terminan condenando. Y por condena le dan que elija muerte o destierro. Vamos a la primera, que es el destierro. ¿Se acuerdan que dije en un video anterior la importancia de que ser griego es tener carta de ciudadanía, haber nacido en una de sus polis? Pues Sócrates era ateniense y tenía carta de ciudadanía ateniense. Y entonces el destierro para él ni siquiera era posibilidad, porque la posibilidad de pensar, de pensarse fuera de Atenas era dejar de ser quien era. No puede, y lo sabe el juzgado, no puede caberle como posibilidad a un ateniense dejar su ciudad. Y entonces elige la muerte. Pero allí aparecen sus discípulos tentándolo con el escaparse. Y le plantean la posibilidad de sobornar a los guardias para que él pueda recuperar la libertad. Y por supuesto, por eso hablamos de la ética, porque la ética son las acciones y las decisiones que tienen los hombres, son acciones contingentes. Quiero decir que pueden tomarse de un modo o de otro. Él podría haber usado la posibilidad del destierro o poder aceptar la muerte. Esa decisión ética lo conduce a aceptar la muerte porque de ese modo va a defender por todo lo que luchó. Él luchó por una Atenas democrática. Él luchó por una justicia justa. A pesar de que él considere que ese juicio sea injusto, él acepta que ese juzgado lo condene y entonces, llegado el momento, se suicida, le dan a beber cicuta y se suicida. Vuelvan a releer el Critón y van a ver las tensiones que se producen y cómo él va guiando a Critón, a quien lo interpela, a quien le va dando las diferentes posibilidades de escapatoria y cómo Sócrates va negando cada una de ellas, defendiendo siempre su posicionamiento ético y político. Bueno, este video espero les haya servido. Es el último y a partir de estos 3 videos vamos a hacer un trabajo de repaso. Gracias por escucharme. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.